Nuevamente bienvenidos. Quise separar la parte general de nuestra materia, que es lo que acaban de ver, con esta segunda parte donde ya es nuestra primer clase como tal, donde vamos a hablar la introducción de la economía. Les decía que, bueno, nuestro tema número uno se llama así economía. Vamos a hablar de la importancia, vamos a hablar de qué es, porque el segundo tema es la división importante, muy importante de la economía en la que se va a basar toda nuestra materia. Y el tercer tema de esta primera semana, vamos a hablar de lo que es la escasez, ¿ok? Bien, pues vamos entonces a iniciar. Yo te diría, ¿qué es la economía? Porque precisamente esa pregunta es la que muchos están haciendo. Inclusive yo en su momento, cuando empecé en este mundo de la economía, me hacía, ¿qué es la economía? Y yo les decía que muchos de nosotros pensamos en el momento en dinero cuando hablamos de lo económico, la economía. Pero déjenme decirles que la economía es una ciencia social. Es una ciencia social que de lo que trata es de que a través del estudio de cómo está la situación económica, o sea, de cuánto dinero hay o cuánto dinero no hay, es que vamos a saber cómo está la sociedad, ¿ok? Entonces, podemos decir que la economía es el estudio del modo en que una sociedad gestiona sus recursos. En este caso, vamos a ver que cada cultura tiene una forma diferente de manejar su economía, de manejar sus recursos incluso. Hasta, de hecho, dependiendo del territorio, vamos a ver que hay unos u otros recursos, ya sean naturales o humanos. No podemos decir que el continente europeo, por ejemplo, tenga los mismos recursos que el continente americano. Para empezar, los recursos naturales son muy distintos. Las cuestiones culturales también lo son. Otro ejemplo, y lo hemos escuchado mucho tal vez en internet o en las redes, cuando en México los trabajadores no estamos de acuerdo, no están de acuerdo en algo que está pasando en su empresa, en el lugar donde trabajan, ¿qué es lo que sucede? Ah, bueno, se van a huelga. ¿Y qué es la huelga? Lo que hacemos en la huelga es dejar de trabajar, ¿ok? Es mediante un proceso jurídico en el cual pues se exhorta al empleador o al jefe a que tenga una plática con la persona que sea asignada por los trabajadores, en este caso por los sindicalizados, que no me quiero meter tanto en cuestiones jurídicas, pero para que me entiendan en la cuestión económica, ¿ok? Entonces, la cultura tiene mucho que ver en la economía o también a través de la economía podemos conocer a la cultura, ¿ok? En la mayoría de las sociedades, los recursos no son asignados por un único planificador central. O sea, por ejemplo, decimos en la mayoría, porque hay algunos, ya veremos en qué situaciones o en qué formas o por qué el gobierno, por ejemplo, es el que asigna a la persona el dinero. En el caso de nuestro país y de la mayoría de los países no es así. ¿Por qué? Porque el gobierno lo único que hace es verificar, mediar. Él no puede distribuir a cada persona el salario que él quiera, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos en una economía liberal en la cual el gobierno, como decía, controla o media, pero no es el único planificador central. En nuestro país, los precios no los pone el gobierno. En nuestro país se dirige por la ley oferta-demanda. Y en el caso que les estaba contando de la huelga, en el momento en que se deja de trabajar, ya viendo los procedimientos jurídicos necesarios y se va a huelga, después de emplazar, ya estalla como tal la huelga, lo que va a suceder es que al no trabajar los trabajadores, valga la redundancia, y no estar generando producción, va a haber escasez. O sea, va a ser poca producción para las personas que lo necesitan. Esto lo que hace es acrecentar el precio del producto, ¿ok? Y no siempre el hecho de dejar de trabajar va a afectar económicamente al patrón. Ojo, no siempre. Habrá casos en los que sí. A lo mejor ya no tiene producción guardada y le están exigiendo y en contrario, o sea, la competencia sí está produciendo, entonces va a dejar de ganar. Pero les digo, no siempre. ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía tenía cierta producción, pero es poca para la gente que lo necesita. De eso vamos a hablar en la siguiente clase, la escasez, cómo significan los recursos,
y las personas que lo necesitan o los consumidores. Entonces, cuando es poca la producción y mucho el consumidor te va a pagar el costo que le estés exigiendo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Tu jefe va a subir el costo y probablemente hasta tenga más ganancia, ¿ok? Mientras que en otros países, por ejemplo en China, las huelgas se hacen en sentido contrario. Quiere decir que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y lo que hacen es producir mucho, 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 mucho. ¿Qué pasa cuando hay sobreproducción? Como lo que necesita tu jefe es que se venda, porque puede ser que sean productos perecederos, o sea, que se echen a perder, o puede ser que no también, pero vamos a estar en el supuesto de que sí, y tiene esa producción parada y se le va a echar a perder esa producción. ¿Qué es lo que va a pasar? Que él va a hacer o va a tener que dar el producto más barato para que se venda. Y si no se vende, se le va a echar a perder. Y si se le echa a perder, ¿qué va a suceder? Pues esto va a generar pérdidas dentro de su haber patrimonial o dentro de la empresa, ¿ok? Entonces vean cómo la economía sí interfiere mucho en la sociedad, en que a través de estudiar la economía voy a conocer lo que pasa en la sociedad. Ahorita hablé de empresas, hablé del trabajador. ¿Esto por qué? Pues porque la economía no solamente mide las situaciones de un país o de varios países o de todo el mundo, sino también de un municipio, de un pueblo, por ejemplo, de una comunidad indígena o no. Mide también la economía de una empresa, ya sea muy grande, transnacional o una empresa familiar. Mide la economía de tu familia y de cada familia y mide la economía personal, ¿ok? Es uno de los temas que también veremos a continuación, que es la división de la economía. Bien, continuamos ahora. La economía examina la forma en que la multitud, compradores y vendedores, determinan el precio, que es de lo que yo les acabo de hablar hace un momento. O sea, yo a través de trabajar más o trabajar menos, producir más o producir menos, y ver qué tanto claman ese producto allá afuera, voy a poder determinar un precio. Y no lo está determinando el gobierno, ¿ok? Ahora, les decía que esto va a depender del tipo de política económica que se maneje. Si es política económica liberal en la cual el gobierno no se mete, deja entrar, decía un economista que también vamos a ver, deja entrar, deja pasar, deja salir la mercancía, ¿ok? Importación, exportación. Él lo único que va a hacer es mediar. En nuestro país, ¿cómo pueden llegar a controlar, no determinar, pero medio controlar los costos? Bueno, cuando empieza a haber un aumento acelerado de un costo que no tiene como tal una justificación de lo que les acabo de decir de la ley oferta-demanda, o empiezan a abaratar muchísimo un producto y va a afectar a los productores de ese producto, lo que puede hacer nuestro país es poner, en ciertos casos, un máximo y un mínimo de precio, pero no te va a decir exacto el precio, porque no es un país que controla, ¿ok? Porque tenemos una política liberal. Habrá políticas que en su momento estudiaremos en las que sí el gobierno controla más. O habrá situaciones, porque a lo mejor nuestro país no es un gobierno o no ejerce una política de control de la economía. Pero, por ejemplo, si la crisis en la que estamos se profundiza, llega a ser una depresión económica, el país tendrá que llevar a cabo medidas para salir rápido de esas crisis. Decía Carlos Marx que las crisis eran esas situaciones que tenían que pasar donde estaba muy agitado la economía o el contexto social del cual se tratase, y la crisis lo que hacía es volver a llevar a cabo una estabilidad, ¿ok? Entonces, el gobierno, cuando hay una crisis, necesita tomar medidas urgentes o extraurgentes para salir de esa crisis, de esa depresión, de esa recesión, dependiendo sea el caso. Una vez que se toman esas medidas, ahí sí podemos encontrar medidas de control de la economía. Ahí sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor el gobierno tendrá que poner un precio porque ya se están elevando. A lo mejor el gobierno tendrá que decir ya no más entradas de dinero, o perdón, ya no más entradas de producto del extranjero para que consuman lo local.
Es una medida que se llama proteccionismo, que en estructuras socioeconómicas vamos a analizar. De hecho, después de la Gran Depresión de 1929, son medidas que utilizaron Joseph Delano Roosevelt y que utilizó Lázaro Cárdenas del Río. Ambos lo utilizaron, el proteccionismo funcionó en su momento. Ahora, hoy en día, ¿funcionaría eso de no dejar pasar mercancías del extranjero y que México tuviese por fuerza que comprar lo hecho en México para reactivar la economía? Lo dejo como pregunta abierta, porque recuerden que hoy en día estamos en una globalización, en un neoliberalismo, donde tenemos muchos tratados internacionales con muchos países, sobre todo en materia comercial. Y entonces, en este caso, pues México no es como decir, cierro mis fronteras y no pasa nada. Si México cierra sus fronteras, para entrar cierto producto o ciertos productos de ciertos países o de todos los países, esos países con los que tenemos tratados a lo mejor también tendrán que verse en la necesidad política, económica o social de también cerrar sus fronteras para con nuestro país. Y seríamos un país aislado, con un aislamiento comercial, como en su momento lo tuvo Cuba, ¿ok? Por eso hay que ver en qué etapa de la economía o de la historia estamos hablando de esto de la economía. Espero que estén entendiendo mejor lo que es la economía. Decimos, es una ciencia social con la que podemos saber cómo está la sociedad a través de el análisis de la gestión de sus recursos, para saber si sus recursos son suficientes o son escasos, para saber cómo está la relación el consumidor, el productor. ¿Ok? ¿Cómo está esa relación que hay entre los que compran y los que venden? Entre la oferta y la demanda. ¿Ok? Entonces, de eso se trata la economía a grandes rasgos. Van a ir entendiéndome conforme pasan los parciales, conforme pasan las clases, conforme pasan los días. Ahora bien, antes de pasar al tema de la escasez, que es el que vamos a ver el día jueves y que lo vamos a hacer de manera presencial a través de Meet, vamos el día de hoy a ver la división de la economía. La economía, chicos, se divide en microeconomía y macroeconomía, ¿ok? Les pregunto, y voy a dejar unos segundos para que en su mente lo contesten. ¿Qué creen ustedes que sea la microeconomía? ¿Y qué creen ustedes que sea la macroeconomía? Creo que los estoy casi escuchando. Muchos me dirán que la microeconomía es la que mide la economía de los pequeños, por ejemplo, pequeñas empresas. Y muchos pensarán que la macroeconomía es aquella que mide la de las grandes empresas. Porque es lo que me contestan casi cada ocasión que hago esta pregunta. O me dicen, la macroeconomía es la que mide los grandes países y la microeconomía los pequeños países. Y no es así. La macroeconomía sí habla de grande, pero no de grandes empresas o de grandes países, sino simplemente de jurisdicciones completas. La macroeconomía mide la economía o analiza, la economía desde ciudades, ya sean pequeñas o grandes, municipios pequeños o grandes, tenencias pequeñas o grandes, países pequeños o grandes y el mundo completo. ¿Ok? Entonces la macroeconomía es donde hay un gobierno, donde hay una autoridad, hay una población, hay un territorio. ¿Ok? Mide eso, jurisdicción, donde un gobierno está al tanto administrando los recursos de una población que se asienta en un territorio determinado, ¿ok? En un estado. En este caso seríamos macroeconomía, ¿ok? Ciudad Hidalgo es una macroeconomía, Michoacán es macroeconomía, México es macroeconomía, los estados americanos, Estados Unidos, México y Canadá, seríamos macroeconomía. El continente americano sería macroeconomía, el mundo sería macroeconomía. Mientras que la microeconomía mide la economía de ciertos sujetos específicos, ¿ok? Que le vamos a llamar sujetos económicos. La macroeconomía, que todo lo que les acabo de decir ahorita, se mide a través de indicadores económicos. Ya les contaré cuáles son, pero tiene una forma de medirse.
La microeconomía es para las personas o persona, singular o plural, empresas, pequeñas, medianas, grandes, pymes, familiares, pero empresas y familias, ¿ok? La economía familiar es muy importante y la economía familiar se va a relacionar también mucho, igual que la economía de una empresa o de las empresas, se va a relacionar mucho con la macroeconomía, pero persona, familia y empresa es de la microeconomía. ¿Ok? Espero que esté quedando claro esta división de la economía, micro y macroeconomía. Espero de verdad que haya sido de ayuda esta primera clase que fue de las generalidades, que hablamos de la importancia de la economía y que ahorita estamos hablando de cómo se divide la economía. La siguiente clase vamos a estar hablando de lo que es, primero, ya el concepto de la microeconomía, el concepto de la macroeconomía, y de ahí vamos a irnos a el tema de la escasez, ¿ok? Con esto estaríamos completando su tiempo dentro de la primera parte que fue las generalidades y esta segunda parte que fue el primer tema de la economía. Y además estamos en el chat en vivo, respondiendo en el foro en vivo, respondiendo todas sus preguntas, todas sus dudas y recuerden que esto genera asistencia. Nuevamente les agradezco que estén dándose el tiempo de ver este video. Recuerden, soy la maestra Taimí Alcántara, licenciada en Derecho y bueno, es para el Bachillerato de Económico Administrativo de la UBAC Ciudad Hidalgo.